Bienvenidos a esta cuarta entrega del blog inmobiliario de Sevilla. En esta ocasión hablaremos sobre coronavirus, cómo afecta al sector inmobiliario. El COVID-19 está suponiendo una crisis sanitaria y económica de imprevisibles consecuencias. Pero, ¿cómo está afectando al sector inmobiliario? En este artículo tratamos de analizar la repercusión para el sector y lo que podría ocurrir en los próximos meses. Lo primero que conviene entender es que, como ha insistido el propio presidente del gobierno, esta es una crisis dinámica y como tal provoca que la situación vaya cambiando constantemente. Como consecuencia, lo que se pueda afirmar hoy muy previsiblemente se habrá quedado obsoleto mañana. Esto añade incertidumbre a la propia incertidumbre y el sector inmobiliario no es ajeno a esta lógica. Decisiones de compra. Las decisiones de compra en las que hay una señal entregada, de momento se estaban respetando y terminaban formalizándose. Pero ¿cuánto tiempo permanecerán abiertas las notarías? Los empleados de estas oficinas son un colectivo especialmente vulnerable porque manejan documentos en papel que van de mano en mano y porque están en contacto con el público. Lo lógico es que las notarías sigan el mismo camino que el resto de oficinas públicas, cierre o muy importante restricción de actividad. En cuanto a los compradores que habían visto la vivienda que les podía interesar y estaban ya en la fase final, están retrasando la toma de decisión a la vista de los acontecimientos. En unos casos por miedo e incertidumbre y en otros ante la suposición de que esta crisis, una vez resuelta, provocará una bajada de los precios de los inmuebles, cosa que está por ver. Por lo que respecta a los que estaban en un estadio anterior, todavía visitando y sopesando posibles opciones de compra, están a la espera de cómo evolucionen los acontecimientos. ¿Y qué decir de los que no habían hecho más que empezar y no habían pasado de buscar en Internet alguna posibilidad interesante? Estos sí que han pegado un frenazo a fondo que tiene su repercusión directa en el número de llamadas que reciben las agencias inmobiliarias. Cierre de las agencias. Estas se encuentran en la difícil situación de que los pisos solo se pueden vender visitándolos, pero esto supone un contacto personal con compradores y propietarios, lo que contradice las normas de las autoridades sanitarias. Así que en este círculo vicioso en el que nos encontramos a día de hoy, parece que la única salida sea echar el cierre temporal, la misma a la que están abocados la inmensa mayoría de los comercios de todos los gremios, salvo contadas excepciones como farmacias y alimentación. Pero a nadie se le escapa el enorme descalabro económico que esto va a suponer. Si las agencias ven suspendidas las visitas, se pararán las operaciones de venta y alquiler, y si esto sucede, ¿cómo van a hacer frente a los gastos fijos? ¿Cómo van a retribuir a sus empleados? Y lo que es quizás más importante, ¿qué pulmón tiene cada uno para aguantar el tirón de esta crisis? Situación económica y ayudas. Esta cadena de infortunios económicos solo parece tener una solución que amortigüe el desastre que inevitablemente se nos avecina: ayudas por parte de los gobiernos y de las instituciones supranacionales. Créditos a coste cero, suspensión temporal de las cargas fiscales e incluso ayudas a fondo perdido con cargo a presupuestos extraordinarios y fondos comunitarios. Estas se presentan como medidas imprescindibles si se quiere evitar el cierre de muchos negocios que no soportarán las previsibles semanas o incluso meses de inactividad, además de otras medidas específicas destinadas a compensar los elevados niveles de paro que seguirán a estos cierres de empresas, como subsidios de desempleo de amplio espectro y ayudas básicas a los más desfavorecidos. Disciplina social. En
definitiva, la crisis del COVID-19 está aún en fase expansiva y tendremos que hacerle frente con todas las armas de nuestro alcance, especialmente la disciplina social. Y lo más importante en esta circunstancia es la vida de las personas y su salud. Esto es evidente. Pero los gobiernos y las autoridades económicas deberían pensar también desde ya en cómo remediar los estragos que esta crisis ocasionará en el tejido económico, para que su impacto se minimice todo lo posible. El sector inmobiliario forma parte de ese tejido y por tanto se verá afectado de igual manera, quizás más, tratándose de un sector tan sensible a las crisis, como ya se ha comprobado históricamente, aunque por otras razones. Mientras tanto, solo nos queda seguir las recomendaciones de las autoridades en cuanto a las medidas de contención, armarnos de paciencia y empezar a pensar en soluciones imaginativas que atenúen en la medida de lo posible el impacto de esta crisis en nuestra actividad. En momentos críticos es donde el ingenio cobra una mayor relevancia, y los españoles hemos demostrado a lo largo de nuestra historia que de eso tenemos, y que sabemos sobreponernos en las peores circunstancias con optimismo y solidaridad. Y hasta aquí esta cuarta entrega del blog inmobiliario de Sevilla. Gracias por escucharnos, esperamos contar contigo en próximos episodios y recibe un cordial saludo del blog inmobiliario de Sevilla de Elcano Inmobiliaria.